Es microbiota, la disbiosis intestinal, el insomnio en el autismo. Desafortunadamente es algo muy común encontrar como una característica en los niños con autismo que sufran un poquito el trastorno del sueño, ¿no? Que duerman unas cuantas horas, se despierten o vuelvan a dormir, muchos no puedan dormir. Vamos a entender un poquito todo esto, ¿no? ¿Sí? El microbioma intestinal regula, ¿sí? El sueño y los estados psicológicos de su huésped, o sea, de sus hijos, a través del eje microbioma intestino-cerebro, que se abrevia MGB, ¿sí? Entonces, hay una base importante, porque todo lo que le pase a la microbiota, para bien o para mal, va a tener un efecto para bien o para mal a nivel cerebral. Y hoy nos vamos a enfocar a entender cómo es posible que un alimento le cause un problema del sueño al niño. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros factores pudieran cambiar o modificar la microbiota para que esta microbiota pueda ocasionar un problema del sueño en los niños? ¿Sí? Vamos a entender que estamos regulados, recuerden, hay un eje, que es el eje microbiota, intestino, cerebro. Todo depende de los microbios. Cada día aprendemos y entendemos, ustedes leen por su cuenta, yo leo por la mía, mis libros, los documentos, ustedes leen lo que ven en Google. Todo el mundo empezamos a entender lo importante que es la microbiota y que hay que valorarla, y que hay que entenderla y comprenderla, y hay que tenerle paciencia a la microbiota porque no todo se arregla con un probiótico, es una sincronía de muchas cosas, sobre todo para entender que hoy vamos a entender nada más con lo que vamos a hablar hoy, es una complejidad, ¿sí? Que por eso no hay una pastilla mágica o no hay un probiótico mágico para la microbiota, es una sincronía de muchos factores que ordenadamente pueden corregir la microbiota y eso tendría un impacto positivo a nivel cerebral. Recuerden que es la base a nivel orgánico, la microbiota hacia las funciones cerebrales. ¿Sí? Si empezamos a entender que hay factores que alteran la microbiota intestinal, que esto lo han pasado sus chicos, el peor enemigo pues siguen siendo los antibióticos, totalmente de acuerdo, pero también el mismo estrés que ellos mismos se generan, los niños, la alimentación cotidiana, si le ayuda o no le ayuda, a veces lo inflama o a veces no, el sobrecrecimiento de patógenos, sea un hongo, una bacteria o los parásitos, las endotoxinas derivadas mismo de los patógenos, mismos de los alimentos y los liposacáridos, los fragmentos de las bacterias que se liberan y esto estimula las citoquinas inflamatorias, perdón, que pueden degenerar y estabilizar desafortunadamente para la vida de sus chicos todos los ciclos circadianos en el cual los niños pueden dormir en la mañana y en la noche no pueden dormir. ¿Sí? Entonces, todas estas alteraciones de la microbiota, pues es obvio que van a provocar la disbiosis intestinal. Esto es algo importante porque generalmente el niño con autismo vive en disbiosis. Ahora, hay que entender que hay varios tipos de disbiosis, ¿sí? Pero generalmente una disbiosis te provoca, en este caso, alteraciones del sueño, el insomnio, reflujo, gases, dolor abdominal, inflamación abdominal, estreñimiento, diarrea. Hay varios tipos de disbiosis. Tenemos una que es la pérdida de la flora intestinal comensal beneficiosa por antibióticos y virus. Y esto disminuye las células T reguladoras de las células T. Esto es bien interesante. Hay un tipo de disbiosis que si su hijo recibió demasiados antibióticos en un proceso de los primeros años, de los 0 a los 3 años, usted puede tener o su hijo una característica de estas, un tipo de disbiosis desafortunadamente con la pérdida de la flora intestinal, ¿sí? Que desafortunadamente cuando se pierde tarda en reponerse. Es por eso que no existe algo tan milagroso que das un probiótico y si crees que para mañana está reparada la microbiota, no es así. Hay otra característica, la número 2, expansión de fotobiontes, sobrecrecimiento de SIBO, SIFO y protozoos. ¿Por qué? Porque no hay un sistema inmunológico. En anteriores clases ya vimos hongos, ya vimos parásitos, luego veremos bacterias y virus, pero si no tienes un buen sistema inmunológico intestinal, en este caso sus hijos, el huésped, el niño con autismo, siempre va a haber crecimiento de todo. ¿Por qué? Porque recuerden que la microbiota dirige exactamente lo que va a ser el sistema inmunológico. Y la última es también que puede haber una pérdida de diversidad bacteriana por la alimentación. Los alimentos actúan diferente por la mañana, por la tarde, por la noche. Esto es algo que ahorita vamos a entender. Los alimentos modifican mucho la microbiota constantemente. No es lo mismo una manzana que un plátano.
parecen lo mismo, pero no lo es. No es lo mismo un pepino que un pepino fermentable, no es lo mismo la leche que un yogur, no es lo mismo un cereal de caja, ¿sí? Que una avena, no es lo mismo. La comida siempre modifica todo. Eso va a depender de cómo esté la microbiota del niño o de la niña. Entonces, claro que puede haber una diversidad, sobre todo cuando hay muchas grasas saturadas, hay muchas grasas trans y hay muchos azúcares. ¿Por qué? Porque hay un tema entre el tema de la sociedad que impone a que un niño tenga o no tenga autismo, consuma productos que no los necesita en su vida. ¿Sí? Entonces, si entendemos y empezamos un pequeño repaso hasta aquí porque viene la complejidad de la clase, ¿sí? Tenemos que entender que la microbiota regula el sueño y estados psicológicos porque si un niño no duerme, mañana lo puedes poner hiperactivo, puede estar triste, puede estar de mal humor, se altera más la conducta. Por eso es importante dormir, tomando en cuenta que durante el sueño, en el reposo, nuestro cerebro se desintoxica el cerebro. Hay un apartado muy especial en el cerebro que se activa de noche, que se llama sistema linfático, que es un sistema de drenación de toxinas. ¿Cómo se puede ayudar a ese sistema? Regulando el sueño, porque para eso es la noche. La noche hace que se repare la microbiota, hace que no haya tanta pérdida, ayuda a que descanse el aparato digestivo y eso ayuda a la renovación de los epitelios, ayuda a que los enterocitos del intestino delgado junto con los colonocitos del intestino grueso puedan hacer su renovación. Eso es muy interesante porque el sueño es un reparador en la vida de un niño con autismo, ¿sí? Tenemos que entender lo que altera siempre una microbiota y estar en los cuidados y en las observaciones el día al día. De pronto, si estas alteraciones se van creciendo, se va a provocar una disbiosis. Una disbiosis va a provocar cierta sintomatología o características en la vida del niño o de la niña y tomando en cuenta que hay tres tipos de disbiosis y hay que encontrar cuál es la disbiosis que tiene el niño o la niña. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos un reloj circadiano central en el cerebro, sobre todo en la glándula pineal. Tenemos un ritmo circadiano. Nosotros en movimiento, sí, tenemos un reloj, alguien que modifica. No es lo mismo las 3 de la mañana que las 8 de la mañana, que las 12 del día, no es lo mismo las 4 de la tarde y no es lo mismo las 11 de la noche. Nosotros en los movimientos que tenemos y en la estabilidad que tenemos durante el día a través de la comida y ciertas actividades, se mueve. ¿Cuántos de nosotros los adultos tomamos una siesta? ¿Cuántos de sus niños toman una siesta? ¿Y por qué toma siesta el niño? Porque necesita reponer las cosas que se van modificando en el día al día. Un sueño durante el día no es malo porque es una reposición a nivel neuronal. Pero nosotros, repito, estamos regulados por ciclos circadianos, ¿sí? No es lo mismo la luz del día que en la noche. Y todo eso tiene que implicar en los ciclos del sueño. Pero para que todo esté en sincronía, ¿sí? Porque la hora de dormir más sabia, fuera de la siesta, que es muy buena, siempre es de noche. El no dormir interrumpe muchos procesos biológicos en la vida del niño. Entonces, para tener los relojes sincronizados, necesitamos a la microbiota estable, porque es un punto de partida hoy para que el sueño esté mejor. Nosotros tenemos que entender que hay bacterias intestinales, estreptococos, Escherichia coli, enterococo, lactococo, lactobacilos, que van a hacer que si el niño usted le va a dar pollo, que el pollo contiene un aminoácido que se llama triptofano, usted necesita estas bacterias en la vida de su hijo o de su hija para que se conviertan en serotonina, se estimule melatonina y se cree el ciclo vigila-sueño. La pregunta es, ¿cómo estarán estas bacterias en la microbiota de su hijo o de su hija? Esa es la primera pregunta. Vámonos a entender esto. Las bacterias intestinales como Lactobacillus bifidobacterium, Lactococcus, el Lactobacillus ramosus van a producir GABA, ácido gamma butyrítico. ¿Qué es todo esto? Es que esto va a ayudar muchísimo a que el niño tenga un sueño profundo. Un bebé, si ustedes lo han observado en la etapa de sus hijos cuando eran bebé, podían hasta babear y ese era un sueño profundo y es el sueño más reparador que tiene el ser humano, así sea un niño
o un adulto con o sin autismo. ¿Y a qué se debe? Que depende cómo estén estos bacterias intestinales para que se produzca GABA. Usted hará GABA, usted hará triptófano, sí, pero para que se absorba, usted necesita esto. Por eso hay que ver cómo está la microbiota del niño o de la niña. Una microbiota intestinal va a tener buena sincronía, no me rayen la pantalla, es de mala educación, Kenia Palacios. Una microbiota intestinal, ¿sí? Tiene que estar en sincronía con el buen sistema nervioso central para que se estimule de buena manera el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenales, que se abrevia HPA, y esto pueda modular triptófano, cortisol y serotonina. O sea, esto es interesante porque cuando los niños están tensos se libera tanto cortisol que modifica la producción de melatonina. Y entonces se necesita entender que las bacterias intestinales, nuestra microbiota de sus hijos, tiene que estar saludable. Y recordemos lo que hemos hablado en algunas clases. La mayoría de los niños con autismo la tiene desbastada, desgastada, desequilibrada. Hay mucha pérdida de bacterias intestinales. Por eso la microbiota, todos los caminos tarde o temprano los van a llevar a trabajar la microbiota para mejorar funciones cerebrales. ¿Sí? Un pequeño resumen, si la microbiota está sana, está saludable, a través de lo que coma, ¿sí? Se van a producir todos los neurotransmisores, todas las hormonas necesarias. ¿Para qué? Para que el cerebro descanse. Entonces, es muy interesante entender y valorar los puntos de vista de la microbiota, quién lo puede alterar, quién no lo debe de alterar. ¿Por qué? Porque es súper interesante poder mejorar constantemente la microbiota de sus hijos. Los microbios intestinales se comunican con el cerebro a través de tres vías. La vía inmunológica o inmunoreguladora, interacción de las bacterias intestinales con las células inmunes afectando los niveles de prostaglandinas, que esa es una hormona, E2, y citocinas. Esto generaría que el cerebro no se inflamara o se desinflamara, o sea, dependiendo qué esté pasando en la microbiota. La vía endocrina regula la secreción de neurotransmisores y por lo tanto al sistema nervioso como al eje HPA, que lo acabamos de ver, que el eje HPA es nada más y nada menos que, aquí lo vimos, permítanme para que lo recuerden, aquí está, Ah, eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Apaguen sus micrófonos de favor. ¿Sí? ¿Sí? Siempre apaguen sus micrófonos de favor. ¿Sí? A ver, me parece que aquí seguimos compartiendo. Aquí está. Si no apagan sus micrófonos, yo tengo que salir y entrar y se pierde un poco la constancia de la grabación. ¿Sí? Entonces, la vía número 3 de comunicación del intestino a la microbiota dice sistema nervioso, vía del nervio vago, y es muy conocido por muchos de ustedes, sobre todo en el protocolo Nemetschek, pero hay que entender la relación que tiene el sistema nervioso entérico que establece contacto sináptico con el nervio vago. Este sistema nervioso entérico es el que hace o le avisa al cerebro de qué siente el intestino. Lo que hace el nervio vago es llevar la información, pero el que hace sentir es el sistema nervioso entérico. Dice, sistema nervioso entérico establece contacto sináptico con el nervio vago y desarrolla una vía de comunicación denominada vía microbiota intestinal, sistema nervioso entero, vago cerebro. Hay una forma de sentir. Este es muy caso muy especial del sistema nervioso entérico cuando los niños se estriñen mucho. ¿Por qué? Porque cuando el intestino va a desalojar, le tiene que mandar la señal al cerebro para que busque el baño. Ese es el sistema nervioso entérico, el que le avisa, el que lleva toda la información es el nervio vago. El ritmo circadiano y el comportamiento alimentario del huésped afecta la actividad diurna de las bacterias. Esto es bien interesante. De noche
intestinales que afectan inversivamente la actividad circadiana del huésped. Lo que se coma de noche es una cosa muy especial en la vida de sus hijos para dormir o no. ¿Sí? Los carbohidratos pueden aumentar de noche los firmicutes y estos pueden alterar el sueño. Estos son los que deben de cuidar más en la vida de sus hijos de noche. Yo sé que trigo no dan porque ya sabemos el motivo sobre el gluten, pero muchos dan avena, dan maíz, dan arroz, dan algas marinas, dan cebada, pero sobre todo se puede dar arroz, maíz y avena. Es algo muy común. Esto nunca lo dé de noche. Delo por la mañana si gusta y sobre todo si no le inflama, adelante. Pero de noche, aunque no le inflame, no lo dé porque puede aumentar firmicutes y el firmicutes es un género donde viene establecida una Clostridium, por ejemplo. Entonces, hay que cuidar mucho estos pequeños detallitos porque no puedan tal vez ser el obstáculo al cual su hijo duerma. ¿Por qué? Porque al aumentarse los firmicutes, desbalancea todo el ciclo vigilia-sueño. Hay que entender que no es lo mismo la microbiota de día que de noche. Eso es algo súper interesante. La microbiota intestinal y el grupo de bacterias que tenga su hijo es muy diferente en la mañana que en la noche. Por eso trabajar la microbiota no es con una sola pastilla, es una sincronía de factores que te permite entender en qué momento y de acuerdo a las condiciones y características de cómo esté la microbiota de su hijo, puede ser mejor efecto tomar suplementos de día que de noche, como comer ciertos alimentos de día y alimentos de noche. Por eso es bien interesante entender esto. La ingesta, esta es otra cosa muy importante, de exceso de grasas saturadas y trans, así como azúcar refinados, producen perturbaciones que a su vez provocan oscilaciones alteradas en los genes del reloj. Aquí ya estamos hablando de la genética que traemos, porque nosotros traemos genes que pueden expresarse a la hora de dormir. ¿Para qué? Para que pueda dormir o no el niño. Y los alimentos modifican esto. Aquí entra la premisa de la nutrigenómica con la epigenética. Muchos alimentos van a cambiar nuestros genes biológicos. ¿Sí? Porque volvemos al mismo punto. La microbiota cambia constantemente por la mañana que por la noche. Te puede haber una tolerancia a veces de un alimento en la mañana y en la noche no. Te puede ayudar a que el niño descanse en la mañana y en la noche lo tengas despierto. ¿Por qué? Porque cuenta mucho todo lo que se coma y el cómo esté el estado de la microbiota. Y hay que entender muchísimo todo esto. Entonces, a la hora de proponer y de hacer, se debe considerar primero que nada cómo está el estado de la microbiota para entender lo que puede pasar durante el día y durante la noche. ¿Sí? El ritmo circadiano de la microbiota responde y activa las transcripciones de los genes PER1, PER2 y BMI-1 del redor circadiano del huésped. Esto es súper interesante. Nosotros tenemos unos genes y esos genes nos pueden ayudar a mantener un sueño bien o a estar despiertos dependiendo lo que se coma, sobre todo en la noche. ¿Sí? La microbiota intestinal puede influir en la expresión de los genes del reloj del huésped en el sistema nervioso central. Hay que entender muchísimo lo que vale la pena considerar y usted puede llevar sus anotaciones durante una semana. Si el niño se le altera de noche, revise lo que dio de cenar. Al otro día, si no se altera, revise si fue igual lo que dio o no, para que saque conclusiones y descubra qué alimentos es probable que de noche no tengan que ir, pero que en la mañana no puedan causar el mismo efecto negativo, pero que en la noche puedan estar interrumpiendo el sueño. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo esté la microbiota y la sintetización de la forma en cómo sintetizan todos esos alimentos y la liberación o aumento de firmicutes, y entonces pueden ustedes tener una mala expresión de genes que van dirigidos al ciclo vigilia-sueño. ¿Sí? Los factores epigenéticos y ambientales pueden afectar la expresión de los genes del reloj BMI1 y PER3 en algunas regiones del cerebro, es decir, cerebelo, la amígdala, la región dorsolateral del cerebro, lóbulo frontal, corteza singular anterior, núcleo de Cumbres e hipocampos. ¿Qué quiere decir? Y lo hemos aprendido a través del tiempo, el ambiente modifica la expresión de los genes y en medio está la microbiota. Por eso nació el proyecto de genoma humano, el proyecto de microbioma humano. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que
hay factores que ustedes deben de cuidar y aquí entra el énfasis de entrenamiento del sueño que hoy puede estar de moda en muchos países. En Estados Unidos se puso muy de moda, que le recomendaban a usted un cuarto oscuro, nada de ruidos, nada de luces afuera que pegara otra vez a la ventana, que el cuarto no tuviera prácticamente ni un aroma, porque los niños son muy sensibles, ¿sí? Buscar un ambiente más cómodo y más relajado, una temperatura ambiente, porque hay muchos niños que los despierta el calor o los despierta el frío, y entonces hay que cuidar mucho todos estos aspectos ambientales que pueden modificar la expresión de los genes y entonces se puede interrumpir un sueño y por lo tanto es un círculo vicioso porque si hay un factor ambiental también que perturba el sueño, al otro día la microbiota ya no trabaja bien, si la microbiota no trabaja bien, perturba el sueño y es un círculo vicioso. Tenemos que entender y comprender todo lo que puede pasar en la microbiota. Entonces, nosotros tenemos que entender que dependiendo de nuestra microbiota se van a producir buenos neurotransmisores, buenos ácidos grasos, de cadena corta, butirato, propionato, acetato, ¿sí? Se va a ver buena señalización por a través del sistema nervioso y a través de toda esta parte genética, ¿sí? Que no tengamos un problema del sueño y por la otra vía, regular toda la vía del sistema inmunológico, evitar las citoquinas que puedan inflamar el cerebro para que no interrumpan el sueño y por otro lado, producir los neurotransmisores para que el eje HPA esté adrenal, pituitaria, hipotálamo esté trabajando correctamente para que se logre el sueño profundo y por el otro lado mantenimiento de los neurotransmisores a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta que permite una estabilidad. Entonces, esto es una sincronía que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que un niño pueda conciliar su sueño donde se despierte, donde se active melatonina, que aparte de que va a ayudar y la melatonina es fabulosa porque de noche cuando se activa por con todo esto maravilloso que tiene la microbiota en sincronía con el cerebro, va a permitir que el aluminio que tuviera el cuerpo de sus hijos se elimine de noche porque lo que hace la melatonina es hacer eso. Yo sé que es muy probable que la mayoría de aquí, o tal vez no, tal vez sí, de melatonina perfecto, y aparte la melatonina activa la enzima glutatión peroxidasa y entonces por eso se elimina aluminio. Entonces es maravilloso lo que den, pero no se puede depender toda la vida de melatonina porque la tiene que producir el cuerpo.